Vivía en este viejo apartamento cuando era más joven. Era realmente una casa antigua que había sido convertida en un dúplex. Tenía una cocina, sala de estar, dormitorio y baño. Luego había una escalera que bajaba a una pequeña entrada y la puerta. El otro lado, supongo que tenía básicamente lo mismo, pero no sabía quién vivía allí ni nada. Viví en ese apartamento varios meses. Era barato y estaba bastante cerca de mi trabajo, pero aparte de eso no era nada especial. Durante el primer mes que viví allí, no noté nada extraño. Casi siempre estaba en el trabajo y cuando estaba en casa no tenía problemas. Pero luego, algunas noches, me di cuenta de que me despertaba en medio de la noche. Simplemente sabía que me despertaba y luego me volvía a dormir casi de inmediato. Una vez, me desperté pensando que había oído un ruido, pero al despertar no escuché nada más. Recuerdo sentarme en la cama y escuchar atentamente, pero no oí nada, así que eventualmente volví a dormirme. Era raro porque normalmente dormía muy bien y nunca me despertaba en la noche. Estas situaciones no las recordaba necesariamente al día siguiente, pero cuando me desperté en medio de la noche por tercera vez en una semana, estaba seguro de haber escuchado un ruido y lo encontré realmente extraño. Una vez más, me senté y escuché, pero no oí más ruidos. No podía saber si estaba soñando con el ruido o si sucedió cuando estaba despierto. Después de un rato sin nada, finalmente me volví a dormir. No estaba realmente seguro de lo que estaba pasando o por qué me despertaba, pero una de las noches siguientes recuerdo que me desperté otra vez. No recuerdo haber oído ningún ruido, pero también estaba completamente despierto de inmediato, lo cual era raro. No me senté, sino que me di la vuelta al otro lado. Estaba mirando el resto de la habitación, que estaba completamente oscura, pero luego escuché un pequeño crujido, como si la puerta de mi dormitorio se estuviera abriendo lentamente. Miré y vi que realmente se estaba abriendo. Luego vi a alguien entrar en la habitación desde la puerta. Era un hombre, pero no pude distinguir detalles. El hombre dio un paso dentro de la habitación, pero no avanzó más. Estaba literalmente demasiado asustado para moverme. Estaba tan oscuro que no estaba seguro de si sabía que estaba despierto o no. Luego, el hombre sacó algún tipo de cámara y me tomó una foto. Después, desapareció por la puerta hacia el pasillo. Honestamente, no podía creer lo que estaba sucediendo. Luego escuché algunos crujidos en el pasillo y un sonido como si una puerta se abriera y cerrara. Fue silencioso, pero perceptible. Después de eso, todo quedó completamente en silencio otra vez. Me quedé en la cama sin escuchar nada durante probablemente los siguientes 10 o 20 minutos. No estaba seguro de si me estaban robando o qué, pero no había escuchado ningún ruido durante mucho tiempo. Finalmente, me levanté y caminé por mi dormitorio. No se oían otros sonidos, así que salí al pasillo. Encendí una luz y no vi ni escuché nada. Luego, revisé cada habitación lentamente y miré por todos lados. Mi apartamento realmente no era tan grande, así que no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que la otra persona se había ido. Cuando llegué al final del pasillo, más allá de mi dormitorio y enfrente de un armario, me di cuenta de lo que debió haber pasado. Había una puerta que conducía al apartamento de mi vecino, pero me habían dicho que esa puerta no se usaba y siempre estaba cerrada con llave. Incluso tenía una pequeña mesa con una lámpara frente a ella, y la puerta estaba pintada del mismo color que la pared, así que realmente no era muy visible. Pero supe que de alguna manera la puerta no estaba cerrada con llave desde el otro lado. Después de eso, no pude dormir. Me quedé despierto el resto de la noche.
A la mañana siguiente, tan pronto como pude, contacté a la administración de mi edificio. Informé lo que había sucedido y comencé a buscar otro apartamento de inmediato. Las siguientes noches me quedé en casa de un amigo. En resumen, había un hombre que vivía al lado y fue atrapado. Me alegra que nunca volviera a entrar en mi apartamento después de eso. Las veces que me despertaba debían haber sido cuando él salía para regresar a su lugar, posiblemente al cerrar la puerta. Nunca olvidaré haberlo visto en mi habitación. Fue la situación más espeluznante que me ha pasado. Vivía en lo que describiría como un apartamento bastante normal. El último, en el que viví hace 2 años, era muy similar. El edificio tenía algunos pasillos básicos y muchas unidades. Tenía un espacio de estacionamiento en el garaje subterráneo y había varios edificios de apartamentos en el complejo. Fue más o menos a la mitad de mi contrato de alquiler, cuando llevaba viviendo allí unos 6 meses, que empezaron a suceder cosas extrañas. Mi apartamento estaba en el segundo piso del edificio, hacia el final de un pasillo. Una noche me despertó el sonido de golpes en mi puerta. Era un viernes por la noche, alrededor de las 3 de la madrugada. Alguien estaba golpeando repetidamente en mi puerta con todas sus fuerzas. Simplemente me quedé en la cama esperando a que parara, pero después de que continuara durante unos 10 segundos seguidos, decidí levantarme. Sin embargo, una vez que salí de mi dormitorio, los golpes finalmente cesaron. Escuché a alguien alejarse por el pasillo. Me acerqué a la mirilla y miré, pero la persona ya se había ido. No quería abrir la puerta ni asomarme al pasillo, así que no lo hice. Simplemente volví a la cama y no escuché más golpes. Al día siguiente, estuve pensando en lo que había pasado. Recordé haberme despertado a las 3 de la mañana y pensé que probablemente era alguien que había vuelto borracho de los bares o algo así. Tenía sentido, ya que era viernes por la noche y probablemente alguien regresó y empezó a golpear una puerta al azar, ya sea por molestar a alguien o porque se confundieron de lugar. No me preocupé demasiado por ello. Sin embargo, una semana después, volvió a suceder. Nuevamente me desperté con alguien golpeando mi puerta de entrada. Tenía un mal presentimiento al respecto, ya que no sabía quién era. No conocía realmente a mis vecinos, así que no estaba seguro si era uno de ellos o algún desconocido al azar. Esta vez no me levanté. Solo esperé a que los golpes cesaran, lo que tardó unos 10 o 20 segundos. Cuando finalmente pararon, me quedé despierto casi 1 hora más, porque ya no tenía sueño. Finalmente, logré volver a dormir. Pasaron varias noches antes de que volviera a suceder. Esta vez fue un poco más temprano. Aún estaba despierto y en mi sala viendo la televisión. De repente, hubo un golpe en la puerta. Al principio parecía un toque normal, pero luego se convirtió en un fuerte golpe. Estaba tan confundido que no quería levantarme y me quedé en el sofá. Los golpes en la puerta duraron los habituales 15 segundos y luego se detuvieron. Una vez más, escuché a la persona alejarse y el resto de la noche no oí nada más. Nada extraño sucedió durante algunas semanas después de eso. Casi había olvidado todo el asunto, pero luego, de repente, volvió a ocurrir. Esta vez, una vez más, ya estaba despierto y en la sala. Era bastante tarde, pasada la medianoche. Mientras estaba sentado en el sofá, escuché fuertes golpes en mi puerta. Era increíble lo fuerte que esta persona golpeaba. Me quedé donde estaba, como de costumbre. Esta vez pareció durar un poco más, quizás alrededor de 30 segundos. Entonces decidí levantarme y mirar. Me acerqué a la puerta y fue como si la persona me hubiera escuchado, ya que cuando estuve a un par de metros de la puerta, los golpes cesaron
y escuché a alguien alejarse. Miré a través de la mirilla y no vi a nadie. Esta vez abrí la puerta y miré hacia el pasillo. Vi a un hombre que se alejaba rápidamente, pero solo vi su espalda. No se giró, ni me miró, ni nada. El hombre caminaba rápido, y lo vi solo durante unos 5 segundos antes de que llegara a la puerta que llevaba a las escaleras, la abriera y desapareciera. Después de eso, volví adentro. Durante el resto del tiempo que viví en ese apartamento, nunca volví a escuchar golpes en la puerta. No sé quién era ese tipo, no lo reconocí, y tampoco sé por qué siempre tocaba mi puerta. Realmente me daba escalofríos. Esta fue una experiencia extraña que tuve hace un par de años. En ese momento, estaba buscando un nuevo apartamento. Había estado viviendo con un compañero de cuarto en un lugar bastante viejo y destartalado. Recientemente había conseguido un nuevo trabajo y finalmente tenía un poco de dinero para mudarme a un lugar solo para mí y que fuera mejor también. El tipo de apartamento que quería no tenía que ser perfecto, pero sí mejor que el que tenía. Era apenas mi segundo apartamento y el primero que alquilaría por mi cuenta. Estaba emocionado y comencé a buscar en línea el nuevo lugar. Todavía era relativamente nuevo en esta área, ya que me había mudado desde otro estado cuando conseguí el apartamento con mi compañero de cuarto. Así que ingresé a un sitio web de búsqueda de apartamentos. Puse mi presupuesto y preferencias y revisé los resultados. Después de mirar algunos apartamentos en línea, seleccioné uno que quería visitar, ya que parecía una buena oferta y se veía decente en las fotos. Me puse en contacto con la administración para hacer un recorrido por el apartamento. Llené algunos formularios y luego me preparé para la visita un par de días después. Cuando llegó el día del recorrido, conduje hasta el complejo de apartamentos, que estaba a unos 10 minutos. Sin embargo, al entrar al complejo, me sentí decepcionado y me di cuenta de que probablemente había cometido un error al seleccionar este lugar para visitar. Prácticamente ya había decidido que no quería mudarme allí. En general, el lugar no se veía mejor que donde ya vivía. Las fotos en línea eran reales, pero ciertamente hacían que el lugar pareciera mucho mejor de lo que era en realidad. Aún así, salí de mi coche y conocí al guía, que resultó ser el gerente de la propiedad y probablemente también el dueño. Creo que él hacía prácticamente de todo allí. Nos encontramos y me dijo que me mostraría la unidad, ya que los inquilinos acababan de mudarse. Así que entré con él, y el edificio del apartamento olía a viejo y mohoso. Por dentro, la alfombra estaba desgastada y había una telaraña con una araña en uno de los armarios. El hombre hablaba maravillas del lugar como si fuera increíblemente bueno. Incluso mencionó que él vivía en la unidad de al lado y que seríamos vecinos. Fui amable y me quedé durante todo el recorrido. Cuando terminamos, el hombre me preguntó si iba a alquilar el apartamento. Le dije que necesitaba ver otros lugares primero, pero que le avisaría si estaba interesado. Utilizó la típica técnica de vendedor, diciendo que había mucha gente interesada en la unidad y que de hecho la había reservado solo para que yo pudiera verla. No sabía si eso era verdad o no, pero claramente intentaba presionarme. Dijo que había reorganizado su agenda para mostrarme el lugar, así que esperaba que lo alquilara. Le dije que no podía tomar una decisión en ese momento y que si necesitaba dárselo a otra persona, que lo hiciera, ya que yo aún debía ver otros apartamentos. El hombre parecía decepcionado, pero nos despedimos y me fui. Después de esto, supe que no me mudaría allí y continué mi búsqueda. Decidí aumentar un poco mi presupuesto y me di cuenta de que en realidad podía permitirme un lugar mucho mejor que ese. Al día siguiente,
Recibí una llamada del propietario del apartamento que había visitado. Respondí y me preguntó si iba a alquilar el lugar. Le dije que había decidido que no lo tomaría y que seguiría buscando en otros sitios. El hombre sonaba bastante molesto y dijo que lo había reservado para mí, perdiendo otros posibles inquilinos por mi culpa. Le expliqué que no lo sabía, pero que nunca le había prometido nada y que simplemente no iba a mudarme allí. El hombre continuó insistiendo, diciendo que podría bajar el alquiler para mí. Aún así, le dije que no estaba interesado. Honestamente, no tenía ningún deseo de vivir allí, incluso si fuera gratis, especialmente sabiendo que este hombre sería mi vecino. Entonces me preguntó por qué no quería mudarme. Me pareció extraño que siguiera hablando conmigo sobre esto. Ya no quería seguir hablando con él, así que le dije que simplemente iba a buscar en otra zona y colgué. Todo esto me pareció muy raro y poco profesional, pero las cosas se pondrían aún más extrañas. Esa misma noche, el hombre me llamó de nuevo. No recuerdo la hora exacta, pero creo que era alrededor de las 7 de la tarde. Me pareció muy extraño. No podía imaginarme qué podría querer ahora. No respondí, y cuando la llamada terminó, no dejó ningún mensaje. A la mañana siguiente, cuando me desperté, noté que mi teléfono había recibido otra llamada durante la noche, alrededor de las 2 de la madrugada. Esperaba que hubiera sido un error, pero esta vez sí dejó un mensaje. Cuando lo escuché, simplemente decía que estaba tratando de contactarme y que lo llamara de vuelta. No quería hacerlo, así que bloqueé su número, pensando que sería el final de esto y que nunca volvería a saber de él. Sin embargo, la historia se volvió aún más extraña. Un par de noches después, estaba en casa con mi compañera de cuarto. Estaba en mi habitación y era por la noche, tal vez a las 8 o 9. De repente, alguien llamó a la puerta. No sabía quién podría ser, pero posiblemente esperaba que alguien viniera a ver a mi compañera de cuarto. Como no esperaba a nadie, me quedé donde estaba. Pero unos momentos después, mi compañera de cuarto vino a mi puerta y me preguntó si había invitado a un hombre. Le dije que no, y ella me dijo que un hombre estaba en la puerta. Al principio no tenía idea de quién podría ser, así que me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Era el mismo hombre, el propietario del otro apartamento que había visitado. No tenía idea de lo que podría querer ahora. Mientras estaba allí, volvió a llamar a la puerta. Le grité desde el otro lado preguntándole qué quería. Me pidió entrar y le dije que no. Entonces, insistió en que solo sería por un minuto. Le dije que si no se iba, llamaría a la policía. Finalmente, el hombre me maldijo, pateó la puerta y se marchó enfadado. Afortunadamente, después de eso, no volvió nunca más. Aún no entiendo por qué ese hombre seguía acosándome. Supongo que obtuvo mi dirección a partir de los formularios que llené para ver su apartamento. Desearía no haber visitado ese lugar en absoluto. Poco después, encontré un lugar mucho mejor y me mudé allí. Desde entonces, he vivido en un apartamento mucho mejor y no he vuelto a tener problemas de este tipo. Esto sucedió a principios de los años 2000. Durante ese tiempo, vivía solo en un apartamento de una habitación al que me había mudado recientemente. Conocía a algunos de mis vecinos, pero no a muchos. El edificio parecía tener gente que se mudaba con frecuencia. Era un edificio grande con un enorme estacionamiento al lado donde aparcaban todos los residentes. El apartamento en sí era bastante viejo y no era el más bonito, pero estaba bien. Después de unos meses de vivir allí, recuerdo que una noche escuché un tipo de golpe fuerte proveniente del apartamento de al lado. No estaba seguro de lo que era, pero sabía que venía de mi vecino.
El ruido continuó intermitentemente mientras se hacía más tarde. Pronto intenté irme a dormir, pero los ruidos continuaban. Me costaba mucho conciliar el sueño por ello, y finalmente no pude soportarlo más, así que decidí ir a ver qué pasaba. Realmente no quería hacerlo, pero no me quedaba otra opción. Caminé hasta la puerta del vecino y llamé. Después de unos momentos, un hombre abrió la puerta. Era un hombre grande, calvo y vestía ropa holgada. Me miró confundido y un poco molesto. Le dije que estaba tratando de dormir y que había estado escuchando ruidos. Le pregunté si estaba colgando cosas en la pared o algo así. El hombre dijo que no, que estaba construyendo una mesa. Supongo que eso tenía sentido, pero le pedí si podía bajar el volumen porque no podía dormir. El tipo parecía realmente molesto, pero dijo que sí, y luego cerró la puerta en mi cara. Me sentí bastante incómodo después, pero ya era casi medianoche, así que volví a mi apartamento. Por suerte, el hombre dejó de hacer ruido y finalmente pude dormir. Lo siguiente que supe del hombre fue, de hecho, la noche siguiente. Esta vez era de noche otra vez, y estaba a punto de irme a la cama. De repente, escuché una música muy fuerte proveniente del apartamento de al lado. Era el mismo vecino. Puse los ojos en blanco cuando lo escuché y esperé que no durara mucho. Las paredes de este apartamento eran bastante delgadas, así que el ruido se colaba fácilmente, pero aún así, la música estaba a un volumen casi máximo. Continuó hasta mucho más tarde de lo que yo quería estar despierto. No quería ir a su apartamento por segunda noche consecutiva, y me preguntaba si lo estaba haciendo a propósito para vengarse de mí, o algo así. Sabía que estaba siendo ruidoso a propósito, así que traté de dormir como pude. No tenía tapones para los oídos, así que intenté cubrirme los oídos, pero simplemente no podía dormir. Después de intentar conciliar el sueño durante más de una hora, y con la música aún sonando, me di cuenta de que tenía que confrontar al hombre. Salí de mi apartamento y me dirigí a su puerta. Llamé varias veces, pero no obtuve respuesta. Esperé allí unos 2 o 3 minutos, golpeando varias veces más, pero claramente el tipo no iba a abrir la puerta. Entonces, me di por vencido y regresé a mi apartamento. Al entrar, esperé que el hombre eventualmente apagara la música o que pudiera dormir de alguna manera. Justo después de volver a mi apartamento, escuché una puerta abrirse y cerrarse en el pasillo. Momentos después, oí a alguien intentar abrir mi puerta. Afortunadamente, la había cerrado con llave de inmediato, como era mi costumbre. Esto me pareció muy extraño, así que fui a verificar. El hombre estaba justo ahí, al otro lado de la puerta. No quería abrirla porque tenía un mal presentimiento. Permaneció allí por unos momentos, simplemente parado y luciendo enojado. Luego se dio la vuelta y volvió a su apartamento, donde la música seguía sonando. No sé cuándo finalmente se apagó la música, pero cuando me desperté a la mañana siguiente, ya había cesado. Después de ese incidente, informé al propietario del edificio sobre el comportamiento del hombre, pero poco tiempo después, parece que él se mudó. Fue un alivio no tener que lidiar más con él. Esa fue una de las experiencias más extrañas que tuve viviendo en un apartamento. Mi último apartamento estaba en una zona bastante agradable, bastante cerca de la ciudad y cerca de muchos negocios y parques. Disfruté viviendo allí, y mi apartamento estaba en la planta baja de uno de los 3 edificios del complejo. Tenía un dormitorio, un baño, una sala de estar, una cocina y un pequeño comedor. También había un balcón de buen tamaño, ligeramente elevado sobre el suelo, y detrás de él había un bosque grande que podía ver desde allí. Una noche,
Estaba solo en casa alrededor de las 9:00 de la noche y estaba en la sala de estar. Fue entonces cuando escuché algunos ruidos provenientes del exterior. Al principio asumí que eran algunos vecinos que probablemente estaban afuera, quizás los del apartamento de al lado, pero los ruidos sonaban muy cerca. Por curiosidad, me levanté para mirar por la ventana de mi balcón. Las persianas estaban cerradas, así que no podía ver nada en ese momento. Al abrirlas, de repente vi que había un hombre de pie en mi balcón. No podía creerlo, y mi corazón comenzó a acelerarse. El hombre se movió fuera de mi vista hacia la izquierda, aún en el balcón, pero fuera de mi campo visual. No tenía idea de quién era ni por qué estaba allí. Me alejé de la ventana, pero seguí observando para ver qué haría. Parecía quedarse quieto durante bastante tiempo. Después de 1 o 2 minutos, escuché más ruidos, y luego vi que el hombre se alejaba, saltando del balcón al suelo y corriendo hacia el bosque. Estaba muy aliviado de que se hubiera ido, pero no sabía qué estaba haciendo allí. Salí al balcón a revisar, aunque no tenía muchas cosas allí, solo algunas decoraciones típicas. Nada estaba fuera de lugar, así que regresé adentro, cerré las persianas y me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada, esperando que no regresara. Sin embargo, volvió. Era más tarde esa noche, quizás 2 horas después, cuando estaba a punto de acostarme. Escuché golpes en la ventana de la puerta corrediza del balcón. Tenía un mal presentimiento y supe que era el mismo hombre de antes. Tras un momento de silencio, hubo un golpe aún más fuerte en la puerta y luego escuché que intentaba abrirla. No dudé y saqué mi teléfono para llamar al 911. Cuando informé a la operadora lo que estaba sucediendo, me dijeron que la policía estaba en camino. El hombre golpeó la puerta nuevamente, esta vez con más fuerza, e intentó abrirla, pero no podía ver nada porque las persianas estaban cerradas. No me atreví a abrirlas. Me mantuve lo más alejado posible de la puerta, esperando que no lograra entrar. Finalmente, los golpes cesaron y todo quedó en silencio. Escuché como si se hubiera ido hacia el bosque otra vez. La policía llegó poco después. Les conté lo sucedido y revisaron el área. Para mi sorpresa, encontraron al hombre escondido en el bosque. Era el mismo sujeto, y cuando lo interrogaron intentó huir, pero lograron atraparlo. No sé cuáles eran sus intenciones, si planeaba entrar o qué, pero me alegra que la policía lo detuviera. Hasta el día de hoy, no sé por qué ese hombre estaba en mi balcón, ni cuáles eran sus intenciones. Esa fue la experiencia más espeluznante que he vivido en un apartamento. Y aunque he tenido algunas experiencias extrañas en otros lugares donde viví, ninguna fue tan aterradora como esa. Pasemos a otra historia que me sucedió hace algunos años, mientras buscaba un nuevo lugar para vivir. En aquel entonces, estaba viviendo en un apartamento con un compañero de cuarto en un lugar bastante deteriorado. Después de conseguir un trabajo mejor pagado, finalmente tenía un poco de dinero ahorrado para mudarme a un lugar solo para mí. No necesitaba que fuera perfecto, pero definitivamente quería que fuera mejor que donde vivía en ese momento. Pasé algún tiempo buscando apartamentos en línea, revisando diferentes opciones que se ajustaran a mi presupuesto. Encontré algunos que parecían prometedores y seleccioné uno para programar un recorrido. Cuando llegué, me encontré con el gerente del edificio, que también era el propietario. Él me mostró el apartamento, pero la realidad no era tan buena como las fotos que había visto en el anuncio. El lugar olía a humedad y estaba claramente descuidado. A pesar de mis dudas, seguí con la visita para no ser descortés. El propietario trató de presionarme para que tomara una decisión rápida,
diciendo que tenía muchas otras personas interesadas. Me dijo que había hecho un hueco en su agenda para mí, así que esperaba que yo alquilara el apartamento. Le respondí educadamente que aún necesitaba tiempo para pensarlo y que quería ver otras opciones antes de decidirme. El hombre no estaba contento, pero finalmente me dejó ir. Al día siguiente, recibí una llamada suya preguntándome si había tomado una decisión. Le dije que no estaba interesado en el apartamento, lo que pareció molestarlo mucho. Afirmó que había perdido otros posibles inquilinos por mi culpa, porque había reservado la unidad para mí. Le expliqué que no había hecho ningún compromiso y que simplemente no estaba interesado. Insistió en bajar el precio del alquiler, pero me mantuve firme en mi decisión. Después de colgar, pensé que todo había terminado, pero esa noche recibí otra llamada de él, esta vez alrededor de las 7 p.m. No contesté, pero más tarde noté que había llamado nuevamente en medio de la noche, alrededor de las 2 a.m., y esta vez dejó un mensaje. En el mensaje decía que estaba tratando de contactarme y me pidió que le devolviera la llamada. Decidí bloquear su número porque no quería tener más contacto con él. 2 noches después, mientras estaba en casa con mi compañera de cuarto, alguien llamó a la puerta. No estaba esperando a nadie, así que me quedé en mi habitación. Mi compañera vino a decirme que había un hombre en la puerta preguntando por mí. Al asomarme por la mirilla, reconocí al propietario del apartamento que había visitado. Me quedé helado, sin entender por qué estaba allí. Le pregunté desde el otro lado de la puerta qué quería, y él insistió en que solo necesitaba hablar conmigo por 1 minuto. Le dije que si no se iba, llamaría a la policía. A regañadientes, se fue después de maldecir y dar una patada a la puerta. Esa fue la última vez que lo vi. Supongo que había conseguido mi dirección de los formularios que llené para la visita del apartamento. Me sentí aliviado cuando finalmente encontré un apartamento mucho mejor y me mudé poco después. Unos meses después, ya instalado en mi nuevo lugar, tuve una última experiencia extraña. Esta vez estaba relacionado con el vecindario donde me había mudado. Vivía en un complejo de apartamentos bien cuidado con muchos espacios verdes alrededor. Mi apartamento tenía un balcón que daba a un área boscosa, lo que me daba cierta sensación de privacidad. Una noche, mientras me relajaba en la sala de estar, escuché ruidos extraños provenientes del exterior. Al principio pensé que eran animales, ya que a menudo veía ardillas y mapaches en el área. Sin embargo, los ruidos eran cada vez más fuertes, y finalmente me levanté para mirar por la ventana. Al abrir las persianas, me sorprendí al ver a un hombre parado en mi balcón, mirando hacia adentro. El hombre estaba medio escondido en la sombra, lo que hacía difícil ver su rostro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Traté de mantener la calma y me alejé lentamente de la ventana sin hacer ruido. Afortunadamente, había cerrado la puerta del balcón con llave, así que él no podía entrar. Después de unos momentos, el hombre saltó del balcón al suelo y desapareció en la oscuridad del bosque. Esa noche no pude dormir, pensando en lo que podría haber pasado si la puerta del balcón hubiera estado abierta. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, el hombre ya había desaparecido. Revisaron el área, pero no encontraron a nadie. Me aconsejaron que mantuviera las puertas y ventanas bien cerradas y que llamara si volvía a ver algo sospechoso. Pensé que el incidente había terminado, pero una semana después volví a escuchar ruidos en mi balcón, esta vez en medio de la noche. Desperté con el sonido de alguien tratando de forzar la puerta corrediza. Esta vez no dudé en llamar al 911 inmediatamente. Mientras hablaba con la operadora, el hombre seguía golpeando la puerta
intentando abrirla. Los policías llegaron rápidamente y atraparon al hombre en el bosque detrás de mi edificio. Cuando lo interrogaron, intentó huir, pero finalmente lo detuvieron. Nunca supe cuáles eran sus intenciones, pero me sentí aliviado de que la policía lo hubiera atrapado antes de que pudiera hacer algo más. Desde ese momento, me aseguré de instalar cerraduras adicionales en todas mis puertas y ventanas, y también conseguí un sistema de seguridad. No he tenido más incidentes desde entonces, pero estas experiencias me hicieron mucho más consciente de la importancia de la seguridad en el hogar.